El mundo, un lugar extraño y escabroso lleno de misterios, terror y de políticos corruptos de mierda. Hola, soy Eddie Dra, investigador profesional de Luciano y futuro participante de la velada del año. Espero. Pues ha llegado un nuevo día, y con un nuevo día, una nueva semana, y con una nueva semana, un nuevo miércoles, y con un nuevo miércoles, 24 horas restantes para un jueves lleno de terror, aventuras, relatos, muertos, realidades e impuestos infinitos. Bienvenidos sean a las crónicas del subsuelo. ¿Se creyeron que esto era local o no? Esta vez nos vamos a transportar hasta el continente asiático, hogar de los relatos más surreales como El hermano de Jesús, El soldado que se quedó atrapado en el tiempo y El favorito de Dios, el hombre que sobrevivió a las 2 bombas atómicas. Como podrán ver, Asia es una de las cosas más surrealistas en cuestión de historias que desafían toda lógica. Pero así como hay un lado histórico, también hay un lado oscuro y poco conocido para los valientes. Y el día de hoy vamos a adentrarnos en 3 de las leyendas más terroríficas del otro lado del charco. Así que ponte cómodo y comencemos. Nunca debí quedarme esa noche. En Corea, antes era normal que las escuelas siguieran abiertas hasta las 10, incluso 11 de la noche. Clases extras, estudios nocturnos, más presión, más competencia. Yo me quedé estudiando para los exámenes finales, solo, o al menos eso creía. Mi salón estaba en el tercer piso, todo el edificio estaba en silencio, un silencio incómodo. De día, esa escuela era un caos. Gente corriendo por los pasillos, profesores gritando, puertas azotándose. Pero de noche era diferente, demasiado diferente. El eco de cualquier sonido parecía vivo. Mientras estudiaba, recordé una historia que contaban todos. La historia de una chica. Era la segunda mejor estudiante de toda la escuela. Siempre segunda, siempre detrás de la misma persona. Sus padres la presionaban, le exigían ser perfecta, hasta que un día se quebró. Llevó a su rival hasta la azotea y la empujó. Todos pensaron que fue pero no lo fue. Dicen que la chica cayó de cabeza y que desde entonces su espíritu jamás pudo volver a ponerse de pie. Ahora se mueve, saltando, con la cabeza contra el suelo, y cada salto produce un sonido que nadie olvida. Me reí cuando recordé esa historia. Pensé, qué tontería. Entonces lo escuché. Levanté la mirada. No había nada. Seguramente una tubería. Seguí estudiando. Entonces, otra vez, más cerca. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Miré hacia la puerta del salón, vacía. El pasillo estaba oscuro. No había nada. Pero entonces, ya no venía de lejos, venía del pasillo. Algo se estaba acercando. No sé por qué, pero me levanté. Tal vez morbo, tal vez estupidez. Me acerqué a la puerta. Cada paso se sentía eterno. Mis manos temblaban. Puse la mano sobre el marco y miré. No había nadie, solo oscuridad. Entonces bajé la mirada y vi algo, cabello negro, largo, arrastrándose por el suelo. Mi cerebro tardó en entender lo que estaba viendo, porque eso no estaba caminando, estaba saltando. Vi su cuerpo levantarse. Su cabeza golpeó el piso. Sus brazos se retorcían, sus piernas colgaban en ángulos imposibles y su cuello estaba doblado, completamente al revés. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando levantó la vista y me miró. No tenía los ojos normales, eran enormes, oscuros, vacíos.
pero me estaba mirando, directo a mí, como si me hubiera estado buscando, como si supiera que yo estaba ahí. Entonces sonrió y empezó a saltar más rápido. Corrí sin pensar escaleras abajo, gritando, llorando. Sentía los golpes detrás de mí, cada vez más cerca, más rápido. No importaba cuánto corriera, seguía escuchándola, justo detrás, como si estuviera pegada a mi espalda. Llegué a la salida, empujé la puerta, caí al suelo de afuera y el sonido se detuvo. Pensé que había terminado, pensé que me había salvado, hasta que escuché una voz justo en mi oído. Tú también quieres ser el primero. Desde entonces no he vuelto a estudiar de noche, pero a veces, cuando todo está en silencio antes de dormir, sigo escuchándolo. Cuando era niño solía pasar mis vacaciones en casa de mis abuelos. Vivían lejos de la ciudad, en un lugar tranquilo, demasiado tranquilo. No había tráfico, no había ruido, solo el viento, los árboles y el sonido de las cigarras. Me gustaba ese lugar, me hacía sentir seguro, hasta ese día. Esa tarde estaba jugando solo en el jardín, nada raro, solo yo y el calor del verano. Entonces escuché algo a lo lejos, un sonido extraño, muy extraño. Fruncí el ceño. No sonaba como un pájaro, no sonaba como una persona. Era algo entre ambos. Volteé hacia el campo y entonces, cuando la vi, al principio pensé que era un poste, porque era demasiado alta, pero no, se movía lento, demasiado lento. Una figura blanca, delgadísima, cabello negro larguísimo, cubriéndole el rostro, y era imposible porque medía más de 2 metros, mucho más. Su cabeza sobresalía por encima de la cerca, como si estuviera mirándome desde otro mundo. Entonces volvió el sonido, más cerca. Salí corriendo, entré a la casa gritando. Le dije a mis abuelos lo que vi. Pensé que mi abuelo se reiría o no me tomaría en serio, pero no lo hizo. Su rostro cambió por completo. Mi abuela dejó caer la taza que sostenía. Mis dos abuelos empezaron a temblar, temblar de verdad, como si acabaran de escuchar una sentencia de muerte. Mi abuelo solo dijo una palabra: Tachishaku-sama. Nunca había visto miedo tan real hasta ese momento. No miedo de película, no miedo por sustos, miedo auténtico, el de alguien que sabe que algo viene por ti. Llamaron a una mujer del pueblo, una anciana. Todos la respetaban, decían que sabía de espíritus. Cuando llegó, me miró unos segundos y su expresión se endureció, como si ya supiera la respuesta. Luego dijo algo que jamás olvidaré. Ya te vio, ahora te quiere. Sentí que se me helaba la sangre. Le pregunté qué significaba eso. Ella no respondió de inmediato, solo sacó un pergamino, me lo puso en las manos y me dijo: pase lo que pase, no abras la puerta esta noche. Da igual quién te llame, da igual lo que escuches. No la abras. Esa noche me encerraron en mi habitación, sellaron las puertas, pusieron talismanes, rezaron. Mi abuelo y otros hombres se quedaron vigilando afuera. Yo estaba solo con el pergamino, esperando. Mis abuelos sudaban, mi corazón golpeaba tan fuerte que dolía. Entonces lo escuché. Se me congeló todo el cuerpo, estaba lejos, pero se acercaba cada vez más fuerte, más cerca, hasta que se detuvo, justo enfrente de mi puerta. No respiraba, no me movía. Entonces escuché golpes suaves y una voz, la voz de mi abuelo, perfectamente clara. Abre, hijo, todo está bien, ya se fue. Corrí hacia la puerta, iba a abrir, pero entonces recordé las palabras de la anciana. No importa quién te llame, no abras. Me quedé congelado. Entonces la voz volvió, pero esta vez sonaba rara,
como si estuviera aprendiendo a hablar. Abre, hijo. Retrocedí, y entonces la voz dejó de fingir. Lo escuché después. No sonaba humano. El picaporte empezó a moverse despacio. Una vez, 2 veces, 3 veces. La puerta crujía como si algo del otro lado estuviera aplicando mucha fuerza, demasiada. Entonces vi una sombra debajo de la puerta, una sombra imposible, demasiado alta. Lloré, recé, apreté el pergamino tan fuerte que casi lo rompí. Pasaron horas, horas eternas, hasta que finalmente, a las 7 de la mañana, todo quedó en silencio. Pensé que había terminado, pensé que me había salvado. Mis abuelos me subieron a un auto. Nos íbamos lejos, muy lejos. Mi abuelo no hablaba, mi abuela lloraba. Yo miraba por la ventana, tratando de convencerme de que todo había acabado. Entonces me di cuenta que eso estaba lejos de ser cierto. Entre los árboles, a la distancia, inmóvil, observándome, Hachisaku-sama, más alta que antes, mucho más alta, como si no terminara nunca. Su cabeza casi tocaba los cables eléctricos, y aunque estábamos avanzando, ella seguía a la misma distancia, sin correr, sin caminar, solo ahí, mirándome. Entonces su cabeza se inclinó lentamente como si sonriera, y escuché algo. No, no fue afuera, fue dentro del coche, justo detrás de mí. Eso fue hace años. Creí que escapé, creí que sobreviví, pero anoche, mientras estaba solo en mi cuarto, escuché algo detrás de mi puerta. No sé si de verdad salí de ese túnel, o si una parte de mí sigue ahí. Esto pasó en Japón, cerca de Kioto, en una zona montañosa tranquila. Había ido con unos amigos a pasar el día por Araishima. Bambús, templos, turistas, todo normal. Hasta que cayó la noche. Mis amigos decidieron quedarse más tiempo, pero yo tenía que volver. Así que tomé el auto, solo. Elegí el camino corto, un camino que atravesaba un túnel, el túnel Kiyotaki. Antes de subir al coche, uno de mis amigos me preguntó: ¿vas a pasar por Kiyotaki? Le dije que sí. Nunca olvidaré su cara. Su sonrisa desapareció y solo me dijo: entonces, no mires por el retrovisor. Pensé que bromeaba. Me reí. No debía hacerlo. Mientras conducía, recordé lo que me contaban del lugar. El túnel fue construido hace siglos, en condiciones miserables. Muchos obreros murieron allí, algunos aplastados, otros simplemente colapsaron por el agotamiento. Dicen que nunca abandonaron ese lugar, que siguen ahí, esperando. También había escuchado otra cosa. El túnel mide 444 metros. En Japón, el 4 se pronuncia parecido a muerte. 4, muerte. 444, triple muerte. Eso es un mal augurio. Llegué a la entrada. El túnel era más oscuro de lo que imaginaba. No había casi iluminación, solo concreto húmedo, paredes manchadas, agua escurriendo y un silencio que se sentía incorrecto. Encendí las luces altas. Entré. Al principio no pasó nada, solo el ruido del motor, las llantas sobre el pavimento mojado, todo normal. Entonces, la radio comenzó a fallar. Pensé que perdía señal. Moví el dial, nada, solo ruido blanco, y entonces, entre la estática, escuché algo. Detente. Quité la radio de golpe. El corazón empezó a latirme más fuerte. Me dije que lo había imaginado. Seguí avanzando. Entonces vi algo, a unos metros, en medio del túnel, una figura blanca, inmóvil. Entonces frené. Mi respiración se cortó. Era una mujer, vestida completamente de blanco, cabello largo cubriéndose el rostro. No se movía, no caminaba, solo estaba ahí. Entonces parpadeé y desapareció. No corrió, no se apartó,
Simplemente ya no estaba. Sentí el estómago helarse y entonces recordé lo que me dijo mi amigo. No mires por el retrovisor. Se me fue la sangre del cuerpo, porque en ese momento entendí por qué me lo dijo. No quería mirar, sabía que no debía, pero todos cometemos el mismo error. Lentamente levanté la vista hacia el espejo. Había alguien sentado atrás. No gritó, no se movió, solo estaba ahí, la mujer de blanco, sentada justo detrás de mí. Su cabeza estaba inclinada, su cabello le cubría la cara, sus manos eran demasiado pálidas, demasiado largas. Mis manos temblaban tanto que casi pierdo el volante. Apreté el acelerador, quería salir, solo salir, pero el túnel no terminaba. Seguía, seguía y seguía, como si se hubiera vuelto infinito. Miré el velocímetro, 80, 81, 82. El auto vibraba, pero el final del túnel nunca llegaba. Entonces escuché algo detrás de mí, una respiración lenta, húmeda, directo en mi nuca. ¿Quién dejaste aquí? No podía moverme, no podía respirar, sentía algo helado sobre mi hombro, una mano, y entonces ella empezó a levantar la cabeza, muy despacio, como si quisiera mostrarme su rostro. Yo no quería verlo, no quería, no quería, pero en el retrovisor vi su rostro, vi sus ojos, negros, vacíos, sin fondo. Perdí el control del coche. Todo giró. Metal, vidrio, golpes y oscuridad. Desperté en un hospital. La policía dijo que choqué contra la salida del túnel y tuve suerte de sobrevivir, pero hubo algo que nunca me explicaron. Cuando revisaron mi auto, encontraron huellas en el asiento trasero, huellas mojadas, como si alguien hubiera estado ahí. Desde entonces no manejo de noche, no paso por túneles, no miro retrovisores, nunca. Porque a veces, aunque esté solo, veo algo reflejado, una silueta blanca sentada, esperando. Y lo peor es que cada noche está más cerca. ¿La ves? Como pudieron apreciar, lo paranormal no solo habita aquí. Estas cosas no respetan fronteras, religiones ni regiones. El miedo viaja, se adapta y en algunas ocasiones nos encuentra. Eso es lo que hace estos temas tan surreales. Y por más que avance la humanidad, hay cosas que no podemos explicar. ¿Quién sabe? Tal vez lo mejor sea dejarlo así. Pero bueno, ya por hoy creo que los aterroricé bastante. Descansen si pueden. Se la lavan mis hermanos y nos vemos en el próximo video. Adiós. Guapos.